Señor, por concedernos de poder seguir guardando de esta gracia particular que nos da en su día de reposo y ahora para poder compartir este buen tiempo en este culto de adoración. Dispongámonos entonces para comenzar nuestro culto de adoración en esta noche y que nuestro buen Dios pueda ser glorificado. Para eso les voy a pedir dos cosas. Primero, por favor, pongámonos sobre nuestros pies y abramos nuestras Biblias para leer la Escritura. Y vayamos al Salmo 23. Vamos a leer juntos, todos juntos vamos a leer el Salmo 23. Ok, leamos juntos el Salmo 23 para invocar el nombre de nuestro buen Señor. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, 1. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vas conmigo, y al callada al gran aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos invocando el nombre de nuestro buen Dios. Bendito Señor, buen pastor de nuestras almas, a quien reconocemos que todo el bien que necesitamos para nuestra satisfacción y plenitud de nuestro ser, lo encontramos solo en usted, en su bendito cuidado, como nos dice su palabra. Gracias por concedernos de esos delicados pastos donde podemos descansar y esas aguas de reposo donde nos pastoreas, siendo una prueba viva de esa misericordia y amor hacia su pueblo. La conformación de cada una de las iglesias locales aquí representadas y de manera especial esta iglesia hermana que hoy nos acoge para compartir juntos la alegría y el gozo de tu provisión para ellos. Nadie más que usted, bendito Señor y Pastor, para confortar nuestras almas y guiarnos por senda de justicia. Nadie más que usted, bendito Señor y Pastor, para preservarnos y protegernos y guiarnos. Nadie más que usted, bendito Pastor y Señor, para tener pensamientos de bien y de misericordia, dándonos un lugar seguro para reposar en tiempos de angustia. Usted que es nuestro Pastor, en quien confiamos toda nuestra vida, pero gracias también por conceder de dones a su iglesia local, de esos hombres que serán su boca para alimentar a nuestras almas, de tus pies para guiarnos por senderos correctos, de esas manos que protegen y consuelan en los momentos de peligro y adversidad. Señor y príncipe de los pastores, gracias por estar con nosotros hoy, para alcanzar una vez más a tu pueblo, sostenernos con ese bien y misericordia que has prometido en tu palabra. Te pedimos, oh Señor, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saque sus Biblias, hermanos, por favor, y vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Israel de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá.
Y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel, sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Mereadot, hijo de Atob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijos de Imer, y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1770, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Bacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los postreros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meseliamías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familia de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial,
mi Dios bueno, Dios eterno y glorioso, tú eres digno de toda alabanza y honor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar el día de hoy reunidos, Señor, en este día del Señor. Qué bendición tan grande es poder congregarnos con los santos y adorar su nombre y escuchar su palabra, amado Padre. Gracias por preservarnos durante la semana y traernos nuevamente ante su presencia para servirle y ser edificados. Padre, al considerar, mi Dios, el texto que acabamos de leer, Señor, nuestros corazones se llenan de gratitud. Porque en primer lugar vemos su bondad y fidelidad cumpliendo sus promesas, cuidando siempre a su pueblo, incluso, Señor, después del juicio del exilio. Segundo lugar, vemos que aunque Israel fue esparcido por su pecado, Señor, usted no los abandonó, sino que en su misericordia los trajo de vuelta. Y en tercer lugar, Padre Santo, vemos su fidelidad y gracia al conservar esta lista de nombres que testifica que usted no olvida a los que le pertenecen, no olvida su pacto. Así como tú lo llamaste desde Babilonia, mi Dios, tierra de exilio y vergüenza, también nos has llamado a nosotros del cautiverio, del pecado, de nuestra miseria y del mundo. Señor, a nosotros nos has sacado de las tinieblas hacia su luz admirable, Dios, y nos has reunido como pueblo suyo, amado Padre. No somos diferentes de los que volvieron del exilio, Señor. También nosotros estábamos lejos, también nosotros habíamos profanado su nombre, pecado, Señor. Pero en su infinita misericordia y gracia nos llamó, nos limpió, nos dio un nombre nuevo y nos estableció en su casa, en su iglesia, en su familia, Padre Santo, como piedras vivas para la gloria de Cristo. Y mi Dios, para nosotros nos es muy grato poder leer esto, Señor, justo hoy que estamos en tu día santo y que estamos en medio de la ordenación de nuestro primer pastor. Ya que por poder recordar todo lo que hemos aprendido en nuestra iglesia local sobre la historia de Israel y de cómo los hiciste volver, no solo individualmente, Señor, sino como congregación. Así como convocaste a los israelitas a vivir juntos, a adorar juntos y estar preparados para la venida del Mesías, Señor, así también tú nos has congregado para vivir unidos, Señor, adorarte, mi Dios, y estar preparados como iglesia para ese día glorioso de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, por restaurarnos, Señor. Gracias porque el proceso que hemos pasado no ha sido solitario, sino comunitario, congregacional. Tú nos has llamado y a adorarte en unidad con reverencia y gozo. Te amamos, Padre Santo. Y así como le diste a ellos líderes como Esdras y Nehemías, predicadores como Ageo y Zacarías, así también nosotros, Señor, nos has dado pastores, predicadores y hermanos fieles que nos edifican y nos guían. Tú no nos has dejado caminar solo, Señor, y por eso te damos toda la gloria. Tú has sido muy bueno y fiel para con todos nosotros, Señor. Y te agradecemos porque todo esto ha sido posible por la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro templo, nuestro mediador. Gracias por darnos a Jesús, Señor, quien abrió el camino al lugar santísimo y nos hizo tu pueblo por medio de su sangre. Te rogamos, Señor, que este culto sea para su gloria y no nuestra, que la predicación de su palabra pueda entrar en nuestros corazones y mente y que cada uno podamos estar atentos
tanto a los que te conocen y a los que no te conocen, Padre amado, y que salgamos aquí más firmes en la fe, más unidos como iglesia y más preparados para su venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llamamos al pastor Jorge Rodríguez, que nos guiará en la predicación de su palabra. Mis hermanos, muy buenas noches a todos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Qué privilegio tan grande poder estar en esta ceremonia por la que hemos esperado muchos meses y hemos podido también contemplar la mano del Señor bendiciendo a su iglesia, sosteniéndola. Y realmente todos los que estamos aquí, John, de parte también de los pastores de la asociación, estamos aquí respaldando, contentos de ver la obra de Dios en tu vida y en la de esta preciosa iglesia. En esta tarde y noche tengo el privilegio inmenso de poder compartir la palabra del Señor. Siempre se dice que a veces parte de las cosas importantes que había en la vida de los predicadores era el sermón que se predicaba el día que eran ordenados al ministerio o el sermón que se predicaba el día que morían. Y realmente qué privilegio poder estar hoy en este momento predicando este sermón para este momento importante de la ordenación de nuestro hermano John. Así que yo quiero invitarles a todos a abrir conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62 y vamos a leer la palabra del Señor aquí. Voy a tomar todo este pasaje, pero realmente voy a hacer un resumen o un panorama de este texto debido a las preciosas verdades que hay aquí, pero quisiera que sea una exhortación para todos nosotros, pero también para John en este día importante de ordenación. Isaías capítulo 62. Voy a leer en voz alta la palabra de Dios y le pido a todos que puedan prestar toda su atención. Isaías capítulo 62, los versículos 1 al 12. La palabra del Señor dice así: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, con la boca del Señor, que la boca del Señor determinará. Serás también coronada de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio con la novia, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo. Nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste, pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Versículo 10. Pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Amén. Quiero invitarles a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos.
Amado Señor, gracias por permitirnos ser testigos de este momento tan importante para esta iglesia y para tu iglesia, Señor, en este país, al poder ver con nuestros ojos la ordenación de un nuevo ministro del Evangelio llamado por su iglesia. Señor, te pido que ahora, al contemplar este texto de una manera panorámica, buscando principios que puedan ayudarnos a entender, a profundizar nuestro entendimiento del ministerio del nuevo pacto, Señor, abre nuestros ojos y enséñanos. Ten misericordia del que predica y ten misericordia de aquellos que escuchan. Abre nuestros ojos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos que hoy están con nosotros, los ministros son un regalo de Dios que Dios los da por amor a su pueblo. Esta forma de amor práctico de parte de Dios está presente no solamente en el Nuevo Testamento, sino que realmente podemos evidenciarlo a lo largo de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento Dios proveyó de oficios y de hombres que pudieran servir para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Dios llamó profetas, sacerdotes, reyes, todos ellos fueron provistos por amor al pueblo de Dios para que sirvieran para suplir esas necesidades y también para llevarlos al lugar que Dios quería que ellos estuvieran. Hay una diferencia, por supuesto, bien marcada entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los oficiales del antiguo pacto podemos mirarlos en esta diferencia importante hermenéutica que es parte de nuestra comprensión de la Biblia. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, nos referimos a algo que era una sombra de lo que en el Nuevo Testamento encontramos la sustancia. Es así como si pensáramos en un árbol en donde podemos ver el reflejo de su sombra en el piso. Esa sombra muestra qué es lo que estamos esperando, pero es simplemente una sombra que apunta a algo mucho más grande, a algo mucho más glorioso que está por venir. Y eso es lo que encontramos en el Antiguo Pacto en conexión con el Nuevo Pacto. Hay una sombra. Esta sombra puede ser vista de una manera maravillosa en contemplar estos oficios del Antiguo Pacto y ver cómo todo ello simplemente estaba hablándonos de Cristo mirando hacia adelante. Dios estableció profetas que hablaran de parte de Dios y le enseñaran al pueblo qué es lo que Dios quería de ellos. Dios estableció sacerdotes para que pudieran oficiar todos los sacrificios y poder ser ese puente de conexión, si queremos, esa mediación entre Dios y los hombres. Y Dios estableció reyes para poder guiar al pueblo y se esperaba de los reyes que pudieran gobernar al pueblo con la ley de Dios, guiándoles por un camino correcto. Todas esas sombras eran simplemente una forma imperfecta que siempre dejó en el alma del pueblo, sabiendo que eso no era lo que esperaban, sino que había algo superior que venía. Ningún sacerdote fue suficiente, ningún profeta fue suficiente, ningún rey fue suficiente, porque todos ellos apuntaban al único que es suficiente, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a la tierra como profeta, como sacerdote y como rey. Estos tres oficios de su oficio de mediación fueron dados para el pueblo por causa de nuestra necesidad. Nuestra confesión de fe recoge esto y dice, fue hecho profeta por causa de nuestra ignorancia, sacerdote por causa de nuestro pecado y nuestras deficiencias, y rey por causa de la dureza de nuestro corazón y por causa de nuestros enemigos. Todo eso que está pintado en el Antiguo Testamento toma su sentido, su forma al contemplar a Cristo Jesús. Sin embargo, también nosotros podemos ver esta conexión de sombra y de sustancia cuando nosotros vemos la conexión que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Por ejemplo, en la epístola a los Hebreos encontramos una preciosa distinción y una clara comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Un antiguo pacto que estaba caracterizado por sacrificios que eran constantes y que no podían quitar el pecado del pueblo. Pero eso le da lugar
a un nuevo pacto que, según nos dice esta epístola, fue establecido sobre mejores promesas con un mediador que es mayor que Moisés, y que fue dado para que sea la vida del pueblo en el nuevo pacto. De esta manera, nosotros podemos contemplar y entender cómo leer el Antiguo Testamento de una manera mucho más amplia y profunda. El pasaje que tenemos hoy delante de nosotros en este culto solemne habla en términos de sombra, pero las promesas y la reflexión que hay en este pasaje se puede aplicar perfectamente al nuevo pacto, a su iglesia, porque lo que se está hablando aquí es una sombra de lo que la iglesia, de lo que los pastores son su sustancia. Así que yo quisiera que ustedes me pudieran acompañar y les ruego su paciencia, porque no es mi intención meterme en algo tan teológico en un culto especial como este, pero es necesario si queremos entender algunos principios que tienen que regir el ministerio de un pastor según el nuevo pacto. Así que lo que me propongo en este sermón es, en primer lugar, tratar de probar a través de argumentos bíblicos que este texto que he escogido, Isaías capítulo 62, está hablando de la iglesia. Está hablando, sí, de Israel, y está hablando de Israel en un cumplimiento que iba a venir y que ya vino, pero está hablando en una forma mucho más completa, perfecta y final, hablando de la iglesia y de la gloria que la iglesia va a recibir. Y por lo tanto, si logro probar eso con la palabra de Dios, eso nos va a permitir, en segundo lugar, reflexionar sobre cómo esta profecía que estamos leyendo hoy puede tener grandes aplicaciones a la vida de un hombre como John o de cualquier ministro del Evangelio que esté presente en esta noche. Porque si esto habla de la iglesia y de los pastores, entonces este texto tiene mucho para decirnos sobre qué es lo que Dios espera de nosotros y la naturaleza de este oficio. Así que les ruego que me acompañen a considerar dos cosas de una manera muy sencilla en esta noche. En primer lugar, vamos a hablar del significado de esta gloriosa profecía y la relación que tiene con el nuevo pacto. Pero en segundo lugar, vamos a mirar algunas aplicaciones de esta profecía en la vida de los ministros del nuevo pacto. Así que, en primer lugar, el significado de esta gloriosa profecía y su relación con el nuevo pacto. Hermanos y amigos, cuando uno lee la profecía puede sentirse un poco intimidado por la cantidad de información que tenemos, y a veces pareciera que hay tantas cosas que pareciera que es un mapa muy complejo. Pero en realidad, si nosotros miramos la profecía de la Biblia, encontramos que siempre hay un patrón repetitivo. Y ese patrón es este: Dios envía a sus profetas y llama al arrepentimiento a su pueblo. En segundo lugar, parte de este llamado al arrepentimiento tiene que ver con una advertencia de juicio. Tengan cuidado, viene un ejército del norte. Esto es lo que va a suceder con sus cultivos. Eso es parte de lo que encontramos siempre también en esa profecía. Pero en tercer lugar, encontramos que Dios ejecuta la profecía dicha, y tenemos casos muy tristes como Jeremías, que clamó, gritó y lloró delante de ese pueblo y vio con sus propios ojos la destrucción de Judá por causa de su desobediencia. Dios no solamente advierte y llama al arrepentimiento, Dios ejecuta sus juicios. Pero en cuarto lugar, el patrón final se habla de una restauración futura. Y se dice: pero yo traeré de todos los confines de la tierra a mi pueblo, pero yo los volveré a juntar, los traeré a su tierra. Y ciertamente nosotros sabemos que esto tiene un cumplimiento en Israel, en lo que Israel tuvo que vivir como nación en el antiguo pacto. Pero si nosotros partimos de un principio importantísimo, que el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo, nosotros podemos mirar con mucha claridad que estas profecías de restitución y restauración siempre están apuntando hacia un futuro mucho más glorioso que simplemente una restauración de una nación en una tierra. Está hablando de su pueblo, está hablando de la iglesia, está hablando de lo que la iglesia sería como esa restitución, como ese pueblo mucho más importante que simplemente una nación de un linaje en particular. Ahora, para poder afirmar algo como eso,
necesitamos probarlo bíblicamente. Y yo quiero rápidamente, y simplemente estoy resumiendo estos argumentos, mostrar 3 cosas que nosotros podemos ver que nos ayudan a entender que verdaderamente esto es así. Los uniré, los traeré, les enseñaré, seré su Dios. Eso no solo habla de lo que Israel iba a hacer temporalmente, sino que apunta a su iglesia, lo que nosotros hoy somos, este pueblo glorioso del nuevo pacto. El primer argumento es que el Nuevo Testamento interpreta de una manera clara que muchas veces cuando la profecía dice Israel o Judá, se aplica a la iglesia. Ahora, esto no significa reemplazo, porque una de las cosas que vamos a mostrar es que Israel era simplemente una sombra de lo que el verdadero pueblo de Dios es. ¿Qué podemos decir? No tenemos tiempo para mirar los pasajes, pero si puedes tomar nota, en Jeremías 31, capítulo 31 al 34, se habla, y es el único texto en el Antiguo Testamento que habla del nuevo pacto. Cuando se habla del nuevo pacto, empieza con estas palabras: y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por esa expresión, muchas personas han tenido que decir, el nuevo pacto es algo que se cumple con Israel, por lo tanto, las cosas que hablan de este tipo de profecía o forma no tienen nada que ver con nosotros. El problema con ese criterio es que hay muchísimos pasajes del Nuevo Testamento que muestran que lo que nosotros vivimos es el nuevo pacto. Y ese Judá y ese Israel, aunque se mencionan de esa manera en la profecía, el Nuevo Testamento dice, ustedes son ese pueblo. Por ejemplo, Pablo dice que el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 26, 28, y esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. En Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12, el autor de esta epístola toma este pasaje y lo aplica diciendo, estas promesas son para ustedes hoy. El nuevo pacto se cumple en medio de nosotros. Por lo tanto, el hecho de pensar que en el Antiguo Testamento dice Israel o Judá, hablando de profecía, cuando el Nuevo Testamento lo interpreta a menudo y de una manera clara, dice, la iglesia es el nuevo Israel, el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Un segundo argumento que pudiéramos mirar es que estas mismas promesas que se hacen para este pueblo al que se le está prometiendo en el antiguo pacto, se cumplen perfectamente en la iglesia. No podemos mirar el pasaje con detalle, pero si tú miras mientras yo lo voy diciendo, quizás podría ser de ayuda. En el versículo 2, nuestro pasaje dice que este pueblo iba a ser honorable ante los ojos del mundo. Israel era oprobio, era tristeza, fue destruida, fue menospreciada. Cuando ellos volvieron, eso no cambió. Y alguien podría decir, entonces Dios no cumplió su promesa, porque ellos siguieron siendo esclavos, siguieron viviendo bajo los imperios que estaban a cargo de esa tierra a la que Dios los había regresado. Pero esto es algo que tiene que ver con algo mayor. También promete en el versículo 3 al 5 que el amor de Dios sería evidente delante de este pueblo al punto de que le daría una diadema y pondría su mano el nombre de ellos. Todo eso mostrando que Dios les ama, los ha escogido, los tiene como una nación santa. En tercer lugar, en el versículo 8 y 9 se habla de abundancia. Va a haber mucha abundancia. Ya lo que tú has hecho, lo que tú has ganado, tus enemigos no lo van a tomar, tú lo vas a disfrutar. Ese tipo de abundancia es parte de la promesa. Pero finalmente en los versículos 10 al 12 se habla de liberación, de consolación, de vindicación y de recompensa. Eso es lo que contiene este pasaje a manera de promesa. Yo los traeré y yo volveré a hacer de ustedes una nación y pondré mi nombre sobre ustedes y los traeré de todos los confines de la tierra y yo seré su Dios y su nombre estará en mi mano. La pregunta es, ¿eso se cumple con el Israel nacional o eso tiene un cumplimiento que es muchísimo más glorioso que simplemente una tierra nacional? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento de una manera muy clara que estas verdades se cumplen en la iglesia. Yo quiero
que simplemente me acompañes a un pasaje sin perder el nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a la promesa que tiene la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia espera? ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho como creyentes? Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. Pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Más adelante en este mismo pasaje habla de esta revelación y de cómo será el momento en que seamos adoptados como hijos de Dios. Alguien podría preguntar, ¿qué significa esto de ser adoptados si ya somos adoptados según lo que el Nuevo Testamento enseña? ¿Qué es esto de ser la revelación de los hijos de Dios? Bueno, lo que está hablando aquí es de una vindicación pública, de algo que tiene que ver con un misterio que hoy es evidente delante de nosotros. Hermanos, los cristianos, según la palabra de Dios, no son los hombres más sabios, más grandes, más importantes de la tierra, son lo vil y lo menospreciado. Y delante del mundo, por más estatus que queramos tener, la fe que tenemos es completamente negada y tratada como absurda. Ese tipo de realidad es la que la iglesia vive hoy. Pareciera completamente doloroso. Hoy compartí en la iglesia de Patricia Pilar, dolido en mi alma, de que alguien como Elon Musk, que evidentemente es un inconverso, se burlara de la fe ayer con una imagen, diciendo que él iba a estar en el infierno con un tipo de traje como de astronauta peleando contra los demonios. Si me voy al infierno, así voy a morir, decía él. ¿Sabe lo que los cristianos estamos celebrando este fin de semana? ¿Sabe de lo que se trata nuestra fe? Y hombres así y muchos más son vistos como los grandes y los importantes de la tierra, y la iglesia pareciera menospreciada. Piensa en los cristianos del siglo I, muriendo y literalmente dejar sus cuerpos en la tierra, que los vean como parte del vituperio. Eso le pasa a todo aquel que dice ser cristiano. Eso le pasa al que no quiere adorar al César como Dios. Delante de los hombres es menosprecio o tribulación. No hay ninguna bendición ni grandeza, ni hay nada que resplandezca en la tierra. Pero va a llegar un día donde va a haber una vindicación pública, donde delante de todos los hombres van a haber unos que van a doblar su rodilla reconociendo al Cristo que no quisieron reconocer, y van a haber otros que van a ser glorificados y van a ser vistos: estos son mis hijos. Esa vindicación pública es la esperanza que los cristianos tienen, donde vamos a ser honorables delante de todas las naciones, donde la abundancia será nuestra, porque el cielo nuevo y la tierra nueva es completamente nuestra, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová y todos los hombres vendrán a él y le conocerán, porque la tierra va a estar llena de creyentes. Esa es la esperanza que los cristianos tenemos. ¿Y qué podríamos decir del consuelo? ¿Qué podríamos decir del hecho de que nuestras lágrimas van a ser consoladas? De una manera preciosa, en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo dice que todo lo que hoy sufrimos, lo sufrimos, pero que va a llegar un día cuando el Señor vuelva por segunda vez a traer retribución a los que causaron ese mal y a nosotros a consolarnos y a darnos el descanso que necesitamos. Hermanos, la promesa que está descrita en Isaías capítulo 62 no se suple con tener tierra en abundancia en esta forma y en este siglo presente, donde hay hombres perversos rigiendo y gobernando. Esa promesa solo se puede cumplir de la manera gloriosa en la que está presentada, en la misma esperanza que la iglesia tiene, la segunda regreso de Cristo Jesús en gloria, para poder dar a cada uno conforme a sus obras. A los malos, retribución por su pecado, y a los que somos suyos, consuelo, y a consolar y secar nuestras lágrimas. Las promesas de Isaías 62 se cumplen perfectamente en la iglesia de Cristo. Pero déjame darte un último argumento antes de ir a la aplicación mucho más práctica. La figura que se utiliza en este pasaje que estamos usando, Isaías 62,
es una figura que se utiliza para hablar de la iglesia. Yo quiero que veas conmigo Isaías 62, versículo 5. Nota que es parte de la promesa que se hace y parte de la gloria que iba a vivir el pueblo en el cumplimiento de la promesa. Dice el texto, porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos. Y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Ese regocijo, esa alegría y esa figura del matrimonio que aparece en este texto es muy común en la palabra de Dios para hablar del amor de Dios por su pueblo. Tengo el privilegio en estos meses de estar predicando en nuestra iglesia el Cantar de los Cantares. Qué deleite para el alma ver no solamente una historia humana, sino un hombre inspirado por Dios escribiendo de una historia que es mucho más gloriosa y preciosa que la suya propia, hablando del amor de Dios por su pueblo. Y en esta forma en la que lo expresa, siempre se habla del matrimonio como si fuera el tipo de relación que Dios quiso compartir para que entendamos cómo Él ama a su iglesia. En el Nuevo Testamento, las palabras claras de Pablo dicen, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La figura del matrimonio, la figura del deleite, la figura de estar juntos y encontrar gozo en el alma de su esposo, es parte de la figura clave que se utiliza siempre para hablar del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se aclara, es su iglesia, ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, amado por Cristo, por quien vino a morir y a entregar su vida, y quien en el tiempo oportuno el Espíritu Santo obró en sus corazones para que ellos pudieran venir en verdadero arrepentimiento y fe. Ese pueblo que no solamente es el del Nuevo Testamento, es desde que ha habido fe en la tierra por medio de la promesa. Siempre la salvación ha sido de la misma manera, por medio de la fe en la misma persona, por medio de Cristo Jesús. Y siempre ha sido un regalo de la gracia de Dios. No puede ser de otra manera. ¿Qué hombre podría ganar su propia salvación? ¿O qué medio pudiera llevar a los hombres de regreso a Dios? Sino solamente Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros logramos ver lo que he tratado de hacer de una manera resumida en esta noche, al contemplar este pasaje como no simplemente una profecía que habla del regreso de Israel a la tierra donde ellos estaban posados, sino como algo que se cumple en la iglesia, entonces la figura que se utiliza en este texto es ciertamente una figura que sirve de ayuda y de claridad para entender cómo debemos mirar el ministerio en el nuevo pacto. Y ahora quiero que me permitan hablar de una manera mucho más práctica, bajando este concepto teológico y aplicándolo. Si esto es la iglesia en un sentido mayor, si esto está hablando de lo que hoy nosotros vivimos, ¿cómo este pasaje nos puede ayudar a pensar de una manera correcta con respecto al ministerio de los pastores? En los versículos 1, 6 y 7 de este pasaje de Isaías, nosotros encontramos una verdadera aplicación para los ministros del Evangelio. Yo quiero que veas conmigo y quiero mostrarte de una manera práctica 4 cosas que podemos aprender de este pasaje, hablando no solamente a los atalayas o a los guardas o a aquellos que estaban en el antiguo pacto, sino eso como una sombra que habla hoy para hombres como John. Y John, estas palabras son para desafiar tu alma, pero también la mía y la de todos los pastores que estamos presentes. Hay 4 cosas prácticas que aprendemos aquí. En primer lugar, aprendemos la procedencia de estos ministros que Dios da. Mira lo que dice el versículo 6 y nota conmigo el énfasis que tiene este pasaje. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche. Esta expresión nos muestra el hecho de dónde vienen esos atalayas y quién los pone allí. Aunque el pasaje pareciera no ser tan claro, porque al principio está hablando el profeta,
hay pasajes paralelos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a ver que Dios prometió que parte de lo que Él haría es dar pastores a su iglesia. En Jeremías capítulo 3, versículo 15, Él dice, y yo os daré pastores conforme a mi corazón, para que os pastoreen con conocimiento y con sabiduría. Ese tipo de promesa nos muestra que quien pone a los atalayas, quien pone a los guardas, quien pone a estos hombres a guardar la ciudad es Dios mismo. El Nuevo Testamento enseña de una manera clara que el Señor en Efesios capítulo 4, después de conquistar y hacer todo lo que vino a hacer, le entregó dones a los hombres. La figura es preciosa. Si recuerdas este pasaje, está citando un salmo en donde se habla del despojo de un rey que llega a una guerra, vence y va de regreso hacia su ciudad, y cuando regresa está la gente esperándole, y lo que él hace es echar todos estos dones y regalos a esos hombres. Y dice que así son los ministros del nuevo pacto. Y luego dice, y él constituyó a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mi punto en este punto primero es, ¿de dónde vienen esos que guardan la ciudad? ¿De dónde vienen esos que son llamados a ministrar? ¿De dónde vienen los que tienen que guardar los muros de Jerusalén? Vienen de parte de Dios. Y hay dos cosas importantes, prácticas, que nos ayudan a pensar esto. En primer lugar, que cuando nosotros pensamos en los pastores en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar que esa es la forma en la que Dios manifiesta su amor por su pueblo. ¿Qué necesitan las ovejas? Necesitan ser guiadas, ser alimentadas, ser corregidas, ser restauradas con amor y con ternura. Y por eso Dios le da pastores a su pueblo, para que ellos puedan funcionar y hacer y cumplir en ese pueblo lo que Dios espera de ellos. Los pastores son regalos de Dios para una iglesia. Por eso lo que hoy estamos viviendo no es un asunto pequeño. Es muy fácil llegar a pensar que el ministerio pastoral es un tipo de trabajo o empleo donde necesito escuchar tu currículum vitae y necesito saber dónde estudiaste y qué sabes para ver si te contrato. Esa no es la naturaleza de este ministerio en el Nuevo Testamento. Por supuesto que un hombre de Dios debe ser un hombre entrenado, que entienda la palabra, tiene que tener carácter y dones y todo lo que la Biblia demanda. Pero en primer lugar es un hombre que ha sido dado por Dios como un regalo a su iglesia. Y cuando uno lo entiende de esa manera, cuida de no mancillar el oficio pastoral. Esto no es un empleo. Esto no es un asunto donde yo gano dinero o donde me voy a enriquecer o lo hago para poder funcionar para mis propios fines. El ministerio pastoral es un regalo de Dios para su iglesia y esos hombres deben vivirlo de esa misma manera. Eso es la segunda aplicación práctica aquí. Si los pastores son regalos de Dios, que a los pastores no se les olvide eso. Nosotros fuimos dados para servir a la iglesia, no para que la iglesia sea servida o nos sirva a nosotros. No para hacerle daño al pueblo de Dios, no para usar al pueblo de Dios, sino para nosotros servir en medio de ellos, enseñándoles, guiándoles, cuidándoles y haciendo lo que Dios manda en la vida de ellos. En segundo lugar, no solamente su procedencia, sino su identidad. El texto los llama centinelas, según la versión que yo he leído, la Biblia de las Américas. Pero en la Reina Valera dice guardas. Has puesto guardas, centinelas. Y la idea de esta palabra es aquel que supervisa, cuida, advierte, vigila aquello que se le ha encomendado. Piensa en la figura y piensa en la realidad de esa figura que se está usando. Hay una ciudad amurallada y se necesita hombres que estén allí arriba mirando qué es lo que sucede. Esos hombres están para el bien de ese pueblo. Y ellos tienen que proclamar y tienen que sonar su voz cuando hay algún peligro. Ese es el trabajo que ellos hacen. En el Antiguo Testamento, esa es la función que tenían los profetas
y aquellos que eran llamados a cuidar al pueblo de Dios. Se les decía, habla, hijo de hombre, y profetiza. Y lo que tenían que decir no siempre era popular, no siempre era lo que el pueblo quería escuchar, pero era lo que Dios les mandaba decir. Y era lo que ellos necesitaban. En medio de la fiesta y en medio de todo lo que tienen, llamarlos a las armas y decir, prepárense, hay un enemigo que se acerca. Seguramente no es algo dichoso de oír, pero esa es la tarea que ellos tenían, y ay de aquel que no hablaba conforme a lo que Dios decía en su palabra. Eso es lo mismo que nosotros encontramos en forma de sombra ahora en la sustancia del nuevo pacto. En el nuevo pacto, a los oficiales o al oficial de la iglesia también se le ha dado nombres que ayudan a entender cuál es su función. En el Nuevo Testamento se utiliza 3 nombres para hablar del mismo oficio. Se habla de pastor, se habla de anciano y se habla de obispo. Las 3 palabras se usan de manera intercambiable porque a veces se dice para que supervises y luego dice a las ovejas que el Señor te dio. Y luego dice que le dijo esas palabras a los ancianos. Los ancianos entonces tienen que supervisar lo que hace un obispo y tienen que hacer el trabajo de un pastor. Porque las 3 palabras son palabras que se usan para referirse al mismo oficio que Dios dio. El hecho de cuidar, pastorear y enseñar al pueblo de Dios. Ahora piensa en esto. Si la idea de una atalaya te da la idea de alguien que tiene que levantar su voz para poder proteger a la ciudad, la palabra anciano, pastor y obispo también denotan cosas que nos ayudan a entender este oficio. Pastor muestra la ternura con la que Dios ve a su pueblo, como ovejas, en necesidad de alguien que pueda guiarlas, cuidarlas, defenderlas. Ese pastor que tiene la responsabilidad de darles de comer, de atender a aquellas que están enfermas, de restaurar las patas de aquellas que se quebraron, de tener que guiar al rebaño por el lugar correcto. Esa es la figura detrás de un pastor. Es un hombre que no está lejano. Es un hombre que no está por encima de la congregación, aunque ciertamente tiene verdadera autoridad. Está en medio de ese rebaño, está cuidando a ese pueblo y está haciendo la tarea que Dios le encomienda. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor también cuida de los lobos. Un escritor antiguo decía que todo pastor tiene que tener 2 tipos de voces. Una que es conocida por sus ovejas y la otra para que sea reconocida por los lobos. Es un hombre que cuida a su rebaño. Pero luego está la palabra anciano. La palabra anciano nos evoca naturalmente al Antiguo Testamento, donde esos ancianos se sentaban a la puerta a aconsejar al pueblo, a juzgar diferentes cosas. Un hombre que es llamado a ser un ministro en la iglesia debe ser un anciano, no por su edad, porque no necesariamente la edad es sinónimo de madurez. Pero es bien importante entender que ese hombre debe ser maduro, cualquiera que sea su edad, porque es un hombre que debe guiar, enseñar y aconsejar a su pueblo como Cristo lo haría. En tercer lugar, la palabra obispo tiene la idea de la guía y la supervisión que ese hombre debe tener. Los pastores somos por excelencia los administradores de la iglesia. Sé que hoy hay muchas formas en las que las personas organizan la iglesia. Pero si nosotros volvemos a la estructura del Nuevo Testamento, la cual anhelamos que así sea siempre, lo único que hay son pastores y diáconos. Los diáconos ejecutan, sirven y aplican. Pero los pastores administran, supervisan, cuidan y enseñan. Ese trabajo pastoral es el que está evocado aquí con la palabra obispo. Es un administrador, no solamente de las cosas que una iglesia pudiera tener, aunque sin duda los hombres deben tener principios para nunca poder estar relacionados con el dinero, ni contarlo, ni guardarlo, pero ciertamente direccionar a la iglesia sobre cómo se usa ese dinero que le pertenece al Señor. Sin embargo, también tiene que ver con la vida de las personas. Los pastores tenemos que mirar los dones, las capacidades,
las cosas que la iglesia tiene y poder llamar a los hombres y ayudarles a que puedan hacer lo que Cristo les llama a hacer. En tercer lugar, rápidamente, casi cerrando nuestro sermón, no solo la procedencia, no solamente la identidad, sino también la función. En este pasaje se habla de una manera preciosa sobre la función que tenían estos atalayas. Y quiero que veas conmigo una vez más el versículo 6. Dice el texto: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Y nota esto: en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Y luego dice: los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca. Mira qué preciosa manera de mostrar la función que cumplen estos hombres. ¿Cuál es su función? Dos cosas en particular. No callarán. Y la otra función, que no dan descanso. Y esto aparece en una forma metafórica. Que no callarán implica la proclamación de la verdad. Están hablando todo el tiempo diciendo: esto es lo que Dios dice. Escuchen las palabras de Dios. Escuchen lo que Dios quiere de ustedes. No callan. Y eso muestra de una manera preciosa cómo debería ser este ministerio de la predicación en un pastor. Cuando uno piensa o mira de paralelo Hechos capítulo 20, donde Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice que él les enseñó y que él estuvo predicándoles la palabra de noche y de día, hablando de la constancia. Habló también de que hablaba en público y en privado, tanto públicamente como en casas, dice. También habla de que les enseñó del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesús, así como de todo lo que la palabra de Dios enseña. No he rehuido de anunciarles todo el conocimiento de Dios, pero también hablaba de cómo lo hacía con insistencia amorosa. Dice que los reprendía y los exhortaba día y noche con lágrimas. Eso es lo que evoca toda esta figura de la idea de no callarán. Esos ministros en el nuevo pacto tienen una función importantísima: proclamar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, sobre todo en un día y en una época en donde la gente, tal como fue profetizado y lo seguimos viviendo el día de hoy, no sufrirán y no quieren sufrir la sana doctrina. Se amontonan personas y amontonan con ellos a maestros que hablan conforme a lo que ellos quieren oír, pero no conforme a la palabra de Dios. Y esto es un desafío solemne a todos los que somos pastores. Volver siempre a la Escritura, volver a escuchar lo que Dios tiene para decirnos y volver a guiar al pueblo según el conocimiento de Dios y no la invención de los hombres. Es la tarea más importante que tenía un atalaya, un profeta, y que lo sigue teniendo un pastor hoy. Cualquier hombre que no hable conforme a la palabra no está cumpliendo el rol que Dios le dio. Pero no solamente hablar, sino también orar. Y me encanta cómo aparece la figura de una manera metafórica. No, los que no le dan descanso. ¿Se acuerdan la parábola del amigo inoportuno que viene y le dice: oye, dame unos panes que viene una visita? Y no le contesta, y no le contesta, y no le contesta, hasta que por la insistencia fue y dijo: toma, pero déjame tranquilo. Lo mismo con la viuda, que era completamente fuera de toda la manera correcta de ser. Iba y le decía al juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y finalmente el juez dijo: sabes que no voy a hacer justicia porque soy un hombre justo, sino porque me tienes cansado. Esa idea es la que está siendo evocada con estas palabras. Los que no le dan descanso, no lo dejen descansar. Y Dios no lo está viendo aquí como una afrenta o como algo incorrecto, sino como lo que Dios espera de los ministros. Clamar día y noche, a tiempo y fuera de tiempo, para que la obra de Dios se haga en la vida de su pueblo. Esto puede ser entendido cuando hablamos del alma del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que clamar al Señor para que ellos puedan caminar y avanzar en el camino de la vida cristiana.
Hay tantas cosas que pueden robar la palabra de donde ha sido sembrada. La lucha con su propio pecado remanente, la lucha con el mundo, la lucha con sus propias decisiones, sus malas decisiones. La iglesia necesita de pastores que oren por ellos, que clamen al Señor por ellos. Y lo que no pueden ni siquiera tus lágrimas, ni tu esfuerzo, ni el esfuerzo, ni las lágrimas de una esposa o de unos hijos, el Señor lo puede hacer sin esfuerzo. Y el medio que Dios utiliza es la oración de su pueblo y la oración de sus ministros. Por eso los pastores debemos ser hombres de oración, clamar al Señor por la vida de aquellos que están a nuestro cuidado. Pero también con respecto a la predicación de la palabra. Hace unos meses leíamos con los estudiantes de nuestra escuela pastoral un libro que se llama El Ministro Cristiano, de un hombre llamado Charles Bridges. Era un pastor muy antiguo en Inglaterra. Y él decía, cuando ores, esta es la manera en la que tienes que orar. Ora para que Dios te dé entendimiento del texto que vas a predicar. Y luego, mientras estás tratando de entenderlo, ora para poder presentarlo de una manera correcta. Pero luego él decía, ahí no ha terminado tu tiempo de oración. Ora para que cuando se escuche ese sermón pueda llegar al corazón de aquellos que te están oyendo y pueda cumplir la meta que la palabra de Dios se ha trazado. Y él decía, pero ahí no termina. Y cuando vuelvas a retomar tus estudios pastorales, sigue orando por ellos, por la palabra oída, para que Dios siga transformando sus corazones. Esto no termina con la oración que hacemos al principio del sermón y al final. Es un clamor constante para que el Señor transforme el corazón de aquellos que están a nuestro cuidado. En último lugar, hemos visto la procedencia de estos hombres. He puesto, es Dios quien lo hace. La identidad, atalayas, pero en el nuevo pacto, pastores, obispos, ancianos. Luego hemos visto también la función que cumplen y, por cierto, que resume lo mismo que los apóstoles dijeron. No es justo que nosotros dejemos de hacer el ministerio por atender las mesas. ¿Y cuál era el ministerio que hacían? La palabra y la oración. Los mismos principios que aparecen en este texto. Pero en cuarto y último lugar vemos también la forma en la que este hombre, ya este propio profeta, quería cumplir su tarea como una atalaya y como un profeta. Y en el versículo 1 nosotros encontramos de una manera preciosa tres cosas que él dice con respecto a cómo quiere llevar a cabo su ministerio. En primer lugar, él dice, si miras conmigo el versículo 1, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no me estaré quieto. Esa expresión se puede entender también cuando uno la mira en el texto hebreo como no me quedaré con paz, no buscaré paz en mi alma hasta que esto no suceda. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? Que la forma en la que él había determinado hacer su ministerio como atalaya, como profeta, era hacerlo con fidelidad. Querido John, eso es lo que Dios te manda también en esta iglesia. Hacerlo con fidelidad es hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. No callando, no quedándote quieto, no anestesiando la conciencia diciendo, yo ya hice lo que podía. Nuestro trabajo es entregar nuestra alma por aquello que Cristo nos ha puesto en la mano, que son estas ovejas a las que tenemos que amar y cuidar con fidelidad. Pero en segundo lugar, con amor. Dice claramente, no callaré, pero dice antes, por amor de Sión, y luego dice, y por amor de Jerusalén, no buscaré quedarme quieto o tener paz. Hermanos amados, esta actitud de amor es algo que hace una gran diferencia en la vida de los pastores. Los pastores somos llamados, John, a amar a las ovejas que el Señor nos dio. Amarlas de la manera en la que solamente sabemos amar. El amar implica ser lastimado. El amar implica ser defraudado. El amar implica volver a confiar.
El amar implica entregar lo mejor que tienes por amor de ellos. Ese amor hace la diferencia entre un asalariado y alguien que da su vida por las ovejas. Y el Señor Jesús dijo y nos dio ejemplo, y me encantó que hayamos empezado este culto leyendo que Él es el buen pastor. Porque nada podemos sin Él. Y Él es el cuadro y la figura a la cual nosotros apuntamos. Y ese buen pastor fue capaz de entregarse por las ovejas a su cargo. En tercer lugar, con determinación. La pregunta es, ¿hasta cuándo este hombre no iba a callar? ¿Hasta cuándo este hombre no iba a quedarse quieto? ¿Hasta cuándo iba a seguir haciendo eso? Él responde, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Hasta que Dios cumpla su propósito. Hasta que Dios haga lo que ha dicho que va a hacer con este pueblo. Después de ese día, yo estoy listo para renunciar. Mientras tanto, no voy a dejar de clamar, no voy a quedarme quieto, no voy a dejar de decir, esto es lo que el Señor quiere y espera de ti. Amado John, la tarea que tenemos por delante es sublime, pero es una tarea que requiere que no simplemente se lleve a cabo, sino que se la lleve a cabo como Dios quiere. Y eso implica estas tres cosas: fidelidad, amor y determinación. Hermanos, qué maravillosa verdad la que nosotros podemos ver al contemplar al Señor Jesucristo amando a su iglesia de tal manera que no nos ha dejado huérfanos. Esta amada iglesia soportó muchos años sin tener un pastor. Pero me gozo inmensamente ver hoy la bondad de ese Dios bendito que los ama, contestando sus oraciones y dándoles este regalo para sus vidas, como es su primer pastor. Y no paren de orar y de clamar que el Señor siga mandando obreros a la mies, porque es mucho lo que hay que hacer. Y necesitamos seguir celebrando la bondad de Dios a través de ordenaciones así. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestro sermón aquí. Amado Señor, gracias por la oportunidad de pensar en estas verdades, de meditar en lo que implica el ministerio pastoral. Señor, qué bendito, qué suprema verdad el que tú has amado a tu iglesia y que tú la sigues edificando. Y una forma en la que lo haces es enviando pastores. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de escucharte hablar una vez más y acercarnos a ti en esta ceremonia formal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos inmediatamente. Muy bien. Hermanos, habiendo compartido la palabra del Señor, ahora tengo el grande privilegio de poder oficiar esta ceremonia de ordenación e instalación al ministerio pastoral del hermano John Steven Pazmiño Echeverría. Y quiero decir algunas palabras y algunas cosas que pueden servir para poder entender un poco el proceso que se ha llevado a cabo. Hermanos, nosotros creemos como iglesias que este tipo de ceremonia es una forma de dar testimonio de que Cristo no solamente ha dicho tienen que tener pastores, sino que también ha enseñado con claridad cómo se debe buscar esos pastores conforme a los principios bíblicos. Así que voy a referir estas palabras ahora como testimonio público, como testimonio de haber sido testigo, de haber visto esto con mis propios ojos y de hoy felizmente participar en esta ordenación. Quiero dividir esta ceremonia en tres cosas principales. En primer lugar, vamos a hablar del fundamento bíblico de esta ordenación pastoral. En otras palabras, nos vamos a preguntar, ¿por qué se deben ordenar pastores? En segundo lugar, vamos a hacer el testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral.
Hay una historia detrás de lo que van a ver el día de hoy. Algunos de ustedes quizás nos honran con su presencia y están aquí después de mucho tiempo. Quizás es la primera vez que están en medio de estos hermanos. Pero hay una historia detrás de esta ordenación, una historia de la gracia de Dios que tenemos que testificar. Y en tercer lugar, vamos a tener el juramento solemne de esta ordenación, en el cual John, pero también los miembros de esta iglesia, van a hacer un juramento delante del Señor, recibiendo a este hermano como su pastor. Así que en primer lugar, el fundamento bíblico y confesional de esta ordenación pastoral. Lo he dividido en diferentes puntos simplemente para resumir lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios obra la expansión de su reino a través del nuevo pacto. El Señor de la iglesia estableció que desde la finalización del periodo extraordinario de la iglesia, el cuidado de la iglesia descansa en las manos de hombres ordinarios a los que llamó obispos, pastores o ancianos. 3 nombres distintos, pero para referirse al mismo oficio. El Señor de la iglesia llama a hombres a este oficio, poniendo en ellos un deseo por cuidar la iglesia y dotándolos de dones especiales para poder hacerlo. ¿Cómo es que el Señor comienza la obra de establecer pastores? En primer lugar, pone en ellos un deseo de ser pastores. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que el que anhela el obispado. Y entendemos que ese anhelo tiene que ver con un llamamiento interno, un deseo genuino, no de querer predicar simplemente, no de querer tener autoridad, sino de poder entregar su vida por las ovejas, de amarlas, de cuidarlas, de acompañarlas. Y Dios empieza ese camino de llamar a un hombre poniendo en su alma ese deseo. En tercer lugar, el Señor de la iglesia estableció que ese llamamiento que Él pone en el corazón y esos dones sobrenaturales sean confirmados por una iglesia local, la cual, al ver el carácter, el anhelo, las cualidades y el testimonio de esos hombres, los llama de una manera formal al ministerio pastoral a través de una votación solemne y de esta forma los reconoce como pastores y se somete voluntariamente a su liderazgo. El Señor de la iglesia también determinó que los aspectos cruciales del deber de los pastores deben ser la predicación de la palabra, la supervisión amorosa del rebaño, liderar al pueblo de Dios en lo que respecta a las reuniones y la adoración, la administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o del deber que Dios les ha dado en la tierra. En quinto lugar, el Señor de la iglesia determinó también que es la responsabilidad de la iglesia sostener gozosamente a estos hombres a los que está llamando al ministerio. Dice en nuestra confesión de fe en el párrafo 10 del capítulo 26, y darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y puedan también practicar la hospitalidad para con los demás. En último lugar, dado que este es el propósito revelado de Dios para su iglesia, es la responsabilidad de las iglesias locales el pedir incesantemente al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies y trabajar en la preparación teológica de estos hombres, en su carácter y poder establecer mecanismos bíblicos para poder reconocerlos cuando el Señor los ha puesto en medio de nosotros. Si queremos tener pastores, tenemos que entender que es trabajo de la iglesia orar por ellos, buscar la manera de reconocerlos y buscar fortalecer las áreas que se requieren para que ellos puedan servir al Señor en nuestras iglesias locales. En segundo lugar, el testimonio eclesiástico de esta ordenación pastoral. Doy testimonio que el proceso que se ha utilizado para poder llamar a nuestro hermano John al ministerio pastoral se ha desarrollado con una limpia conciencia delante del Señor y en conformidad con el orden que su palabra demanda. Ha sido un camino de oración, de estudio y de dependencia de la gracia de Dios. Y a continuación yo quiero resumir este proceso que se ha llevado a cabo. Primero, inicios de la iglesia.
Eran 4 familias que en medio de una pandemia que impedía congregarse, deseaban adorar y honrar al Señor juntos cada domingo. Así fue como el domingo 29 de agosto del 2020 se reunieron por primera vez estas 4 familias en la casa de nuestro hermano Iván Barragán. El Señor usó este tiempo a 2 iglesias para el desarrollo y la formación de esta iglesia, y esas fueron la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia aquí en Guayaquil y la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana allá en Santo Domingo. Fundación de la iglesia. El 27 de marzo del 2022, después de casi 2 años en la labor de plantación, se estableció formalmente la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. En ese día especial, 8 creyentes confirmaron el pacto de membresía, comprometiéndose a caminar juntos en el Evangelio bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. En tercer lugar, estudio del gobierno eclesiástico. Desde el inicio, estos hermanos comprendieron la importancia de establecer una iglesia sobre principios bíblicos sólidos, incluyendo el modelo del gobierno eclesiástico. Después de un proceso de estudio de varios meses, los miembros llegaron a abrazar lo que se llama el congregacionalismo como el patrón bíblico para la organización y liderazgo de la iglesia local. En cuarto lugar, redacción de la Constitución eclesiástica. Con este entendimiento, trabajaron juntos como iglesia en la elaboración de una constitución eclesiástica que reflejara su fe, su práctica y su orden doctrinal. Este documento fue diseñado para guiar la vida congregacional de manera fiel a las Escrituras, asegurando que su compromiso con la sana doctrina se mantenga firme en las generaciones venideras. En quinto lugar, la primera consulta nominativa. El 28 de julio del 2023 se celebró la primera consulta nominativa en la que se le preguntó a los miembros de esta iglesia si reconocían los dones para el ministerio pastoral o diaconal en alguno de sus miembros. Toda la iglesia nominó al hermano John Pazmiño como un hombre con las capacidades y el carácter para ser un pastor de la iglesia bautista Solo a Dios la Gloria. Por medio de una carta formal, le sugería a los miembros de esta iglesia que recibieran al hermano John como un candidato formal para el ministerio pastoral, y también le sugerí lo siguiente: que se establezcan tiempos de oración y de ayuno para que el Señor le permita tener a la iglesia claridad sobre su voluntad con respecto al hermano John. Que se establezca una fecha específica en la que se realice la votación solemne por medio de la cual el hermano sea confirmado formalmente al ministerio por la votación de los miembros. También que durante este tiempo de espera hasta la votación solemne, la iglesia estudiara los requisitos para ser un pastor de 1 Timoteo 3 y Tito 1, así como las funciones que deben ser realizadas por un pastor según Hechos 20 y 1 de Pedro 5. Y finalmente les dije o les aconsejé que si el Señor confirmaba al hermano John por medio de la votación solemne, se establezca una fecha para la ceremonia de la ordenación pastoral. En una reunión formal, los miembros leyeron la carta y aceptaron estas recomendaciones. Aprobación de la Constitución. Por la gracia de Dios, el 24 de abril de ese mismo año, 2023, en la primera reunión formal de miembros, la Iglesia aprobó unánimemente la Constitución eclesiástica, marcando un paso importante en su desarrollo como iglesia. Tiempo de oración y ayuno congregacional. Siguiendo la recomendación dada por medio de la carta, los miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria apartaron tiempos para oración y para ayunar como iglesia, buscando la dirección del Señor sobre este tema. Finalmente, la votación solemne. El 23 de noviembre del 2023, estando la iglesia reunida y estando yo presente después de tomar un tiempo para orar, se celebró la votación solemne. Los 11 miembros votantes, sin contar al hermano John, unánimemente confirmaron al hermano John como pastor de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Y por esa razón, hoy, después de todo este proceso, estamos aquí reunidos como testigos, como parte del cuerpo de Cristo,
para poder ver la ordenación solemne de este hermano, apartado por el Señor a través de los dones y el llamamiento, reconocido por su iglesia a través de esta votación solemne y hoy apartado al solemne ministerio a través de la imposición de manos. Eso me lleva a mi tercer y último punto en esta ceremonia, el juramento solemne del pastor y el compromiso de la iglesia. Yo quiero invitar a mi hermano John Steven Pazmiño Echeverría que pueda venir y quiero que puedas, hermano amado, delante del Señor y delante de tu iglesia y estos hermanos que hoy están con nosotros, poder hacer este juramento solemne. Si estás de acuerdo con esta primera pregunta, la respuesta que esperamos es sí, me suscribo completamente. John, ¿te suscribes completamente a la segunda confesión bautista de fe de Londres, la de 1689, la cual es el estándar doctrinal al que esta iglesia se adhiere? Sí, me suscribo completamente. ¿Estás dispuesto a recibir el solemne encargo que esta iglesia local hoy te está haciendo de ser su pastor? Sí. Siendo así, John, quiero preguntarte solemnemente teniendo al Señor por testigo, ¿juras ante Dios y ante esta iglesia a mantenerte fiel a las enseñanzas y doctrinas reveladas en la palabra de Dios y establecidas en la confesión de fe de esta iglesia? Sí, juro. ¿Juras ante Dios y ante esta iglesia a esforzarte para ejercer el ministerio pastoral según el espíritu y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la instrucción de las Sagradas Escrituras para llevar a cabo este fin? Sí, juro. John, ¿juras ante Dios y ante tu iglesia velar diligentemente por el alma de los miembros de esta congregación para asegurar su bienestar eterno y espiritual? Sí, juro. En conformidad con este compromiso y este juramento solemne, nosotros vamos a proceder ahora, según el orden bíblico, a encomendar la vida de nuestro hermano John y su ministerio en las manos del Señor a través de la imposición de manos. Antes de poder pedirle a mi hermano John que se ponga de rodillas y poder orar por él, yo quiero recordarles algo importante de nuestra fe a esta iglesia y a las iglesias que hoy están con nosotros. He sido llamado por esta iglesia local para poder representarles al imponer mis manos sobre John. Ciertamente doy testimonio de que la obra se ha hecho de una manera correcta, pero no son mis manos las que simplemente ordenan a John al ministerio, sino el reconocimiento que ustedes han hecho como iglesia. Y ese reconocimiento hoy lo estamos honrando a través de esta imposición de manos. Impongo estas manos en nombre de la Iglesia Bautista, solo a Dios la gloria. Quiero invitarles a todos que puedan acompañarme en oración y te voy a pedir, John, que puedas ponerte de rodillas. Quiero invitarles a todos a poder inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, tenemos el gran honor de estar y ser testigos en esta noche de la ordenación de tu siervo John Pazmiño. Gracias por todo el camino recorrido, Señor. Gracias por las pruebas, por las dificultades, por los dolores. Porque todo eso ha permitido no solamente a esta iglesia, sino a todos los pastores que hemos estado cerca, a mirar el carácter de tu Hijo, de tu siervo. Y por eso, Señor, yo quiero imponer estas manos a través del reconocimiento de su iglesia y también el honor que como pastores tenemos de ver tu mano en la vida de este hombre. Yo te ruego, Señor, por mi hermano John, bendice su ministerio, guíalo a través del sendero correcto para que pueda caminar fielmente conforme a tu palabra, que pueda amar a tu pueblo con perseverancia como tú quieres, Señor, y nos has llamado a hacerlo.
Te pido que bendigas sus labios para que tu palabra pueda fluir con poder y que puedan haber muchas conversiones a través de la predicación del Evangelio de sus labios. Que pueda confortar el corazón de tu pueblo, de aquellos que sufren. Que pueda alentar y animar a aquellos que van en la lucha de su vida cristiana. Que pueda ser aquel consuelo que tu iglesia pueda oír al escuchar las mismas palabras de Cristo pronunciadas por sus labios. Señor, obra con poder, utilízalo. Dale sabiduría para llevar a cabo este encargo tan glorioso. Ayúdalo a mantenerse puro en integridad, a cuidar su alma de cualquier pecado que lo descalifique, de cualquier pecado que pudiera ser una afrenta delante de tu presencia. Señor, guárdalo, guarda su preciosa familia. Ayúdale a ser el padre que se necesita, un padre que guíe con amor, con bondad, con firmeza, con ternura el corazón de sus hijos. Que ame a él y que pueda guiarla como un buen pastor lo hace en su casa. Señor, te pido que bendiga su ministerio. Te pido que bendigas esta iglesia. Te pido que lo sostengas hasta el final y que todos los años de vida que le des a John sean vividos para la gloria de tu nombre, dando todo lo que le has dado para poder honrarte, Señor. Encomiendo su vida, su ministerio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a ponerte de pie, Jeancito. Quédate aquí. Ahora, después de haber hecho este juramento solemne y la imposición de manos, ahora yo quiero dirigirme a los miembros de esta iglesia. Quiero pedirles a todos los miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, que puedan ponerse de pie donde están, allí donde están, solo los miembros de esta iglesia, que puedan ponerse de pie. Mis hermanos, ahora me quiero dirigir a ustedes. Y si ustedes están de acuerdo delante del Señor y también delante de este hombre, quisiera que la primera respuesta, si están de acuerdo, sea sí, lo recibimos, de una manera que todos podamos oírlo. Hermanos, reciben en el Señor como su pastor al hermano John Pazmiño y reconocen que Dios hablará y rogará por medio de él a sus almas, de tal manera que recibirán su instrucción y consejo no como palabras de hombre, sino como de parte de Dios. Si están de acuerdo, ahora respondemos sí y nos comprometemos. Se comprometen a dar cumplimiento a sus deberes y responsabilidades como miembros, según el orden bíblico, y a ser parte activa en el ministerio de este hombre al que hoy están llamando a ser su pastor. Y finalmente, si están de acuerdo, dicen sí, nos comprometemos. Se comprometen a honrar, respetar y sostener con dignidad y fidelidad a este hombre a quien hoy están reconociendo formalmente como su pastor. Que el Señor les conceda la gracia de que puedan ser fieles a esa promesa. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero invitar ahora a todos los pastores y ministros presentes para que podamos orar por John, pidiendo que el Señor pueda bendecir su vida y su ministerio. Hay esta práctica preciosa de darle la diestra de compañerismo, mostrando que estamos en este mismo equipo sirviendo al lado de él. Yo quiero invitar a los pastores Javier Murillo y Joseph Illescas, pastores de la Iglesia Bíblica Gracia Irresistible, que puedan venir aquí delante, por favor. También quiero invitar al pastor Alex Santana, pastor de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia, que pueda venir aquí. Quiero invitar al pastor René Zambrano, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Patricia Pilar. Quiero invitar al pastor Gustavo Millán, pastor de la Iglesia Bautista Sola Gracia.
Quiero invitar al pastor Roberto Bulgarín y al pastor Daniel Luna, pastores de la Iglesia Bautista Dios Nuestro Proveedor. Quiero invitar al pastor Melvin Espinel, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en la Libertad. Quiero invitar al pastor Roberto Espinosa, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Providencia. Quiero invitar al pastor Vicente Guerrero, pastor de la Iglesia Alianza Central de Milagro. Y quiero invitar al pastor Parrish Jacome, pastor de la Iglesia Bautista Israel. Hermanos, quisiera que podamos acercarnos a John y podamos orar por él, clamando al Señor por su ministerio. Así que, debido a que somos muchos, y qué bendición que somos muchos, vamos a tratar de hacer una oración concisa, pero pidiendo para que el Señor pueda bendecir su ministerio. Alabado sea tu nombre, Padre, por tu grande misericordia, al dar iglesias bíblicas y al llamar hombres imperfectos, Señor, pero que tú en tu grande misericordia tratas con nosotros. Damos gracias por la vida de John, Señor, por la obra que tú has hecho en él y por darlo a la iglesia como un don para la iglesia. Señor, ayúdale. Dale tu fuerza, tu vigor espiritual. Concédele, Señor, abundante gracia, Padre, para el ministerio que comienza como un pastor oficial en esta iglesia. Tu gracia le sostenga, tu gracia le bendiga en cada lucha, en cada desafío que el ministerio traerá a su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro, seguimos delante de tu presencia y en el nombre de Jesucristo y bajo la ayuda y guía de tu Espíritu Santo, queremos rogarte por la vida de nuestro hermano John Pazmiño. Quisiera pedirte, Señor, que lo tengas siempre presente bajo tu cuidado, bajo tu abrigo, Señor, bajo tus alas. Ayúdalo en este ministerio que él va a comenzar. Es un ministerio de grandes desafíos, de muchas dolencias, pero también de muchas victorias, riquezas y bendiciones. Es un ministerio deleitoso, pero a la vez es un ministerio que tal vez en lo íntimo va a demandar muchas lágrimas, mucho esfuerzo, pero un ministerio con gran recompensa por delante. Yo te ruego que en él hagas tu obra de tal manera que lo mantengas y lo preserves fiel y firme hasta el final. Guarda su ministerio, guarda su matrimonio, guarda a la iglesia y ayuda a que esta iglesia pueda comprometerse con su pastor, a sostenerlo y cuidarlo, a amarlo y respetarlo, y siempre, mi Señor, siempre a que él sea este hombre que ha comprado la verdad y que está dispuesto a no venderla, a ser fiel y firme a ella, aunque eso le cueste la vida misma, Señor. Que así sea, para la gloria y la alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Señor y bendito Padre Celestial, estamos siempre agradecidos contigo por tu bondad y benevolencia para con nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor, te damos porque el día de hoy a tu amado pueblo, la iglesia, gloria, Señor, a ti. Te pedimos que haga honor, Señor, esta iglesia y especialmente este varón, que a Dios sea siempre la gloria, no a nosotros, Señor, sino a ti la gloria. Permite, Señor, que este varón haga siempre honor al nombre que lleva a su iglesia y que busque tu gloria, Padre, que busque tu gloria siendo fiel a tu palabra, que busque tu gloria siendo amoroso con este pueblo que tú has llamado, Señor, que busque tu gloria supervisando, Señor, y entrenando, Señor, al que tenga que entrenar. Bendice, Señor, su ministerio, bendice su familia, bendice a su esposa, a sus hijos y bendice a cada uno de los que hacen parte de esta iglesia, Señor, que siempre te da la gloria y honra solamente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, qué privilegio es poder ver cómo cumples tus promesas, Señor. Tú prometiste dar pastores a tu rebaño, a tu iglesia, y eso es lo que podemos ver en este día.
Mi oración es por mi hermano John. Señor, que le fortalezcas en las dificultades, que le fortalezcas cuando hayan días difíciles en el ministerio. Señor, que tu palabra sea el consuelo de su corazón. Y con humildad te damos gracias, Señor, porque tú das a la iglesia pastores. Pero también te pedimos para que tú permitas que hayan hombres que puedan ministrar su corazón. Úsanos a nosotros también para poder ser de consuelo cuando esté desanimado. Úsanos a nosotros también poder ser ayuda cuando Él requiera una ayuda. Permítenos, Señor, trabajar de la mano en pos del reino de los cielos. Sigue estableciendo tu obra en tu siervo. Dótalo, Señor, de denuedo cada vez que abra su boca para ministrar al pueblo. Dale humildad, Señor, para poder recibir amonestación de ser necesario. Pero ayúdalo, Señor. Te pido que lo ayudes, que nos sigas ayudando a nosotros para poder ser fiel al príncipe de los pastores, a Jesucristo mismo. En Cristo Jesús. Amén. Señor bendito, gracias, porque es tu obra, es tu iglesia. Tú eres el dueño de ella y eres quien concede los dones para la misma. Gracias por llevar a esta iglesia hacia un puerto seguro. Y aunque tú eres el capitán del barco y quien dirige y controla todo, provees a esta iglesia local de esos obreros aprobados para tu servicio. Señor, bendice a nuestro hermano pastor John Pazmino, a su esposa, a sus hijos. Sosténlo a él para que pueda ser el pastor de su hogar, de su familia y ahora de esta iglesia local. Señor, lo encomendamos a Dios, al único Dios verdadero, y a la palabra de su gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Dios de toda misericordia, gracias por permitirnos ver tu fidelidad, tu amor, tu gracia abundante para con tu pueblo. Señor, tú que eres dueño de la iglesia, tú que has comprado la iglesia, la has salvado. Tú mismo, Señor, prometiste que le ibas a dar dones para su edificación, para su madurez. Y hoy podemos ver, mi Dios, cómo has tenido en bien bendecir a esta iglesia, levantando a este hombre al santo ministerio. Señor, gracias, alabamos tu nombre, porque nos permites no solo ver hombres levantándose, sino iglesias, Señor, bíblicas y llevando un proceso conforme a tu palabra. Mi Dios, quiero rogarte específicamente para que le ayudes a nuestro hermano y pastor John Pazmiño a administrar bien el tiempo. Eso es esencial, Señor, en la vida del ministerio. Que él pueda distribuir bien su tiempo en su relación íntima, personal contigo, que es lo elemental. Pero también que pueda distribuir el tiempo para guiar y edificar a su familia y también a la iglesia. Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Señor, quiero interceder por mi hermano en esta ocasión, específicamente, Padre, por su mente hombre, Señor, por sus debilidades. Por tu gracia ha sido llamado y ha sido colocado en un lugar de honra, pero a la vez eso lo convierte en un blanco muy fácil de parte del enemigo. Así que yo quiero orar por mi hermano, Pastor John, para que tú guardes, Señor, sus ojos, su alma, sus manos, sus pies, todo lo que piensa, Señor, todo lo que ve, sabiendo, Padre eterno, que no hay manera en cómo nosotros podamos o podríamos traer tu palabra santa al pueblo si nosotros estamos contaminados.
No es sencillo cumplir esta función, Señor. Somos débiles y sin duda Él también lo es. Así que oro por Él para que tu cobertura sobre su mente, sobre todo lo que hace, Señor, sea en gracia, como todo en su vida lo es. Así que guarda a mi hermano, Señor. Guárdalo del mundo y de los embates del enemigo, pero sobre todo, Señor, guárdalo de Él mismo. Él no es libre, Padre eterno, de todas estas acechanzas, Señor. Así que oro por Él, Señor, que por las mismas misericordias que un día lo salvaste, tú puedas preservarlo, Señor, y que se mantenga firme y fiel, mortificando constantemente ese pecado remanente que aún reside en Él. Así que oro por Él, mi Señor, por favor, ten misericordia de Él en esta área, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Señor, seguimos en tu bendita presencia, agradeciéndote profundamente por este tiempo y por la gracia derramada en la Iglesia Bautista. Solo a Dios la gloria. Señor, tú eres aquel a quien clamamos y que como iglesia ha rogado que envíes obreros a tu mies. Y a ti te ha placido, Señor, concederles este varón. Gracias por el pastor John Pazmiño. Yo te ruego, Señor, que le permitas tener entereza de carácter, que levante y eleve aquellos principios que tú nos llamas a guardar conforme a tu palabra, esos requisitos tan buenos y tan necesarios que parten del carácter, que profundizan, Señor, y calan hasta lo profundo del corazón y que nos llevan a modelar lo que significa seguir a Cristo. Que su iglesia pueda mirar en Él ese modelo y seguir, Señor, a Cristo. Que su iglesia pueda cuidar y velar por Él y su familia. Que su iglesia, Señor, quien lo ha llamado a este solemne oficio, continuamente interceda por Él, clamando y rogando para que guarde a su siervo. Permítele ser un instrumento en tus manos para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a cada hermano y hermana en tu congregación, a fin de ver como consecuencia, oh Dios, hombres y mujeres preparados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Líbralos del error, Señor. Guíalos continuamente hacia tu gracia y concédele tener visión tan bíblica, Señor, que esto les lleve a crecer y madurar en la gracia y el conocimiento de Cristo. Señor, dale un celo como el del apóstol Pablo, a fin de preparar a la iglesia para Cristo, su Señor, a fin de desposarla con un solo esposo y presentarla pura delante de Cristo. Que así, Señor, cada uno de los pastores aquí recordemos nuestro llamado y de esta manera firmemos nuestro corazón delante de tu presencia, confiando en que tú vas a hacer algo mucho mayor y mejor de lo que nosotros podemos por medio de nuestras fuerzas, puesto que nuestro poder yace en Cristo mismo. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Guíanos, Señor, a depender enteramente de ti. Te damos gloria en este día, en este precioso día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, estamos ante ti en esta noche, siervos tuyos. Gracias por la vida de John. Tengo el privilegio de conocerlos desde que era un jovencito, cómo llegó a tus pies, el tiempo de campamentos, el tiempo de iglesia, el tiempo con tu palabra. Y Señor, ya casado, que tú bendigas a su familia. Y Señor, dale tus ojos de ver a tu obra como tú la ves. Señor Jesús, tú dijiste que separados de ti, nada podemos hacer. Y así, si nos recuerdas a John y a todos nosotros, y el nombre de la iglesia, a ti la gloria, es que sin ti no somos nada. Y que John pueda tener, Señor, siempre esa, y todos nosotros, de que no somos nada sin tu presencia, sin tu palabra y sin tu poder. Es por ti, es por tus méritos la salvación, y ayúdanos así a ver a las personas. Bendigas a John así, viendo a cada niño, a cada joven, cada adulto, cada anciano, a verlos con tus ojos. No es nuestra obra, es tu obra. Somos tus simples sirvientes. Y ayúdanos a ver con tus ojos, a que lo bendigas grandemente a John, espíritu, alma y cuerpo, a él, a su esposa, a sus hijos, a su familia y a la iglesia. Ayúdalo a seguir adelante en esta gran labor, de tiempo y fuera de tiempo. Que tú lo acompañes y ayúdanos a seguir adelante. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro refugio, en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Amén. Señor, con gratitud y con alegría quiero presentar estas palabras delante de ti para agradecerte por la vida de John. Gracias por haberme permitido conocerlo desde muy pequeño. Gracias por haber visto la obra tuya en su vida. Gracias porque trazaste un camino para él. Un camino donde no solamente tenía que ver con su vida personal, sino un camino donde tú lo llamabas para ser un instrumento de bendición a muchas vidas. Qué bendición es poder orar por él y poder saber que él pudo responder a ese llamado tuyo, a ese llamado que viene del cielo, a ese llamado que quema el corazón, a ese llamado, Señor, que es irresistible. Que tu gracia lo acompañe en todo tiempo, que su corazón se mantenga puro para ti, que la imagen tuya se refleje en su vida, que él pueda aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, como el papá que hoy ya no está en la vida de John, pero como alguien que lo vio crecer, lo entrego en tus manos, Señor, y te agradezco por lo que tú has hecho y harás en la vida de él y de su familia. Ya sus papás ya no están, pero sus hermanos en la fe, su familia en Cristo, se goza por este momento. Y porque tú has cumplido el propósito en su vida. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los pastores. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Finalmente quiero invitar al pastor John Pazmiño que pueda compartir algunas palabras con su iglesia y con los hermanos para poder cerrar esta ceremonia. Hermanos, amigos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo y sobre todo para mí es una alegría que ustedes estén compartiendo con nosotros, la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Hay algo que me preocupó, el pastor Jorge dijo que hay 2 predicaciones. Espero que sean 2 predicaciones y no solamente una. El día de la ordenación, el día de la muerte. Espero que sean 2. Pero si el Señor permite así, pues está bien. Hermanos, mi nombre es John Pazmiño, soy miembro de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Nuestra iglesia adora al Señor juntos en el barrio Quisquís, aquí cerca. Ahora estamos de manera momentánea en Ordesa, el pastor Parrish, no se preocupe. Este es un tiempo que hemos alquilado nomás, pero nos reunimos en la Quisquís, a la cual mis queridos amigos están todos invitados a que puedan adorar al Señor con nosotros en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos en la mañana y también pasamos juntos todo el día y en la tarde también adoramos al Señor. Así que están invitados. Y mis hermanos, les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a dar gloria al Señor juntos y cantar juntos una doxología, que lo pueden ver aquí en sus pantallas. A Dios el Padre celestial,
Amén. Le pido por favor al pastor Jorge Rodríguez que nos pueda guiar en la bendición sacerdotal. Le invito a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Amado Señor, gracias por habernos permitido disfrutar de este culto de adoración a tu santo nombre. Gracias por cada elemento de la adoración. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas a tu pueblo, que sostengas a tu iglesia. Hay algunas iglesias reunidas aquí, algunas representadas en medio de sus miembros y pastores. Te pido, Señor, que sigas sosteniéndonos y que tu nombre sea glorificado en nuestro país y a partir de nuestro país hacia el mundo entero también. Tuya es la gloria, tuyo el imperio y tuyo el poder, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos.